Ok, ok. Aquí ya anda el ayudante. La chulada de animalito. Ok. Ay, ya está cayendo esto. Ok, señores, acá tenemos un regulador de voltaje. Vamos a poner esto así a ver si ahí se mantiene. Tenemos un regulador de voltaje. Y no sé si alcancen a observar. Aquí dice, a lo mejor por ahí sí se ve. Aquí dice respaldo de batería o respaldo con batería. Y acá de este lado dice protector de picos, ¿sí? Entonces, este es un regulador, por si te interesa, este regulador es de esta marca, ahí la pueden guachar, muy buen regulador, mexicano. De hecho, este es un no break. De hecho, este es un no break. El no break no es otra cosa más que tenga una batería de respaldo en el sistema de regulación para que cuando se vaya la luz eléctrica, el aparatito te brinde algunos minutos para poder tú cerrar o apagar tus aparatitos que tienes ahí conectados, ¿no? En este caso dice aquí, se lo vuelvo a repetir, respaldo batería, o sea, aquí vamos a encontrar regulación, voltaje, regulación de voltaje, y acá donde dice protección de picos, obviamente es una añadidura, por decirlo así, de protección contra los picos transitorios de voltaje, o sea, esas elevaciones bruscas o bajadas bruscas de voltaje. Aquí, por ejemplo, tú conectas tu aparato, así como no, y el regulador se va a encargar. Esto pasa en cualquier regulador, o sea, te va a regular, te va a estabilizar la tensión. A lo mejor lo oyes sonar, a lo mejor escuchas ahí cómo se activan relevadores, que se escucha chic, 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 chic. Está regulando, no te preocupes, el aparato está bien. Malo que tuvieras las variaciones de voltaje y tu regulador no reaccionara. Hay unos que tienen foquitos, ¿verdad? Rojo, amarillo, otros verdes. Unos te indican el encendido, otros te indican que está bien el voltaje, está dentro de los límites. Y cuando se prende el otro foquito, ahí te ponen, ¿verdad? Está regulando. Es decir, 120 voltios, ¿no? Según donde vivas, aquí nosotros manejamos 120 voltios. Entonces, este aparato está diseñado obviamente para ese tipo de voltajes. Recuerda que siempre hay un más y un menos por ciento de la capacidad de regulación. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a cerrarlo en 120. Hay un bajón de voltaje y el regulador se va a encargar, la zona de regulación se va a encargar de estabilizarlo nuevamente a 120. Que bajó a 118, el aparato va a tratar de regularlo a 120. Que hubo una subida a 122, 125, va a tratar de regularlo a 120. ¿Sí me explico? Esa es la función del regulador. Ahora bien, tan fácil como tú dirás, bueno, y estos supresores de pico, porque muchos se confunden, muchos van y compran supresores de pico cuando en realidad necesitan regulación de voltaje, y viceversa, ¿no? Van y compran reguladores cuando en realidad necesitan supresión de voltaje. Lo correcto, señores, lo correcto, y pregúntale a cualquier buen electricista, técnico electricista, pregúntale. Lo correcto es esto, mira, que ya dentro de tu vivienda, o sea, ya dentro de tu instalación eléctrica, exista un supresor de picos. No trates de instalarlo tú si no tienes el conocimiento mínimo de seguridad y conocimiento del peligro de la electricidad. 100 miliamperios te pueden llevar a la eternidad. Voltajes de 6 voltios, 12, 24 ya son peligrosos, ¿sí? Entonces imagínate manejar con líneas vivas de 120.
240, 480, 18,000 voltios. Bueno, necesitas un técnico especialista. Y dentro ya de tu instalación eléctrica, ¿verdad? Dentro de la instalación de tu hogar, ya tener instalado un supresor de picos. Ahorita te vamos a explicar. El supresor de picos. Y entonces tú ya nada más lo que necesitarías para seguir protegiendo tus aparatos electrónicos es un regulador de voltaje. Porque el supresor de picos ya lo tienes dentro de toda tu instalación, ¿verdad? Desde la acometida, ya si hay picos transitorios de voltaje, ese aparato, ese supresor de picos, se va a encargar de suprimir esos picos, de proteger esa instalación eléctrica, y tu regulador se encargaría de regular nada más el voltaje, ¿verdad? Ya te explicamos. Si el límite es, por ejemplo, 120, el estándar, y hay un bajón de voltaje que es 115, pues el aparato va a tratar de estabilizarlo a 120, ¿sí? A regular esa tensión. Que subió a 130, 135, el regulador se va a encargar de estabilizarlo a 120. El supresor de picos, señores, es, por ejemplo, para cuando existen esos picos transitorios de voltaje, esas subidotas. Por ejemplo, te habrá pasado de que cae un rayo, ¿verdad? Y se fue la luz. ¡Bum! Eso es un pico transitorio. Otra es un ejemplo, que tu vecino tiene ahí una compresora enorme y cada vez que lo arranca, ¡brum!, a ti se te baja la luz y se te sube otra vez la luz. O que tienen ahí unas máquinas, tornos, fresadoras, y por ahí tienen mal las conexiones, señores, también, y cada vez que los echan a andar, a ti como vecino te afecta la bajada y subida. Esos son picos transitorios. ¿Sí me explico? Por ejemplo, cae un rayo, se fue la luz, fue un pico transitorio. Entonces, los picos transitorios, las subidas de pico, el supresor de picos las suprime. Entonces, aquí te da dos opciones: regulación con respaldo de batería. En el caso de los no break, si tu regulador no es no break, no te preocupes, de todos modos vas a tener la regulación. Y la otra alternativa es la supresión de picos. Si tú vives en una zona donde tormentas, rayos, tienes al vecino incómodo que tiene su maquinaria y cada vez que la conecta, hay subidas y bajadas de voltaje, tú necesitarás un supresor de picos. Y te repito, quizás somos redundantes, pero hay personitas que entienden, enseñándoles con palitos y bolitas y siéndoles repetitivos, ¿verdad? La práctica hace al maestro. Entonces, lo correcto es de que en tu casa se instale ya un supresor de picos, no esos que ves ahí que comercializan, que con una clavija y unos contactos. No. Supresores de picos para ser instalados ya en tu instalación eléctrica de tu hogar. Ahí tú ya lo vas a tener. ¿Ok? Perfecto. Ya tienes el supresor de picos, tú ya no te vas a preocupar por las subidas y bajadas de esos picos transitorios. Tú ya nada más lo que te harías sería conseguir tus reguladores de voltaje, ya sea con respaldo de batería o sin respaldo de batería, para proteger tus aparatos electrónicos. Sí, lo que generalmente se friega es eso, ¿verdad? Los aparatos electrónicos, pantallas, computadoras y eso, por desestabilización de voltajes o esos picos elevados. Y te vamos a mostrar, aquí tenemos el multímetro. Y mira, que tú ves esto por si tienes dudas, dice, bueno, ¿en cuál lo conecto? Por eso ya te explicamos, ¿no? En ambos vas a tener regulación, pero este es un extra. ¿Sí me explico? Es un extra en donde te ofrecen la ayuda para suprimir en lo que más se pueda los picos transitorios. Ahorita te lo vamos a explicar. Hazte para acá, pequeñín, porque vamos a trabajar con electricidad y tú traes pelo y se generan arquitos no te vaya a dar un toque, mejor te bajo, estás muy inquieto. Bueno, ok.
Mire, vamos a conectarlo, este regulador. Ahí ya lo acabo de conectar, lo voy a encender, ustedes escucharán un pip. Ahí está. Yo aquí voy a escoger la escala de voltaje AC y pondré aquí las terminales. Ya me atoré. Ahí está. Ahí tenemos, señores, ustedes ven 117 voltios. Ahí me está regulando. Si el aparato me dice, ¿sabes qué? Aquí le desconecté o qué hice. Ah, sí, le desconecté. 117. Ahí está regulando a 117. ¿Sí? No hay ningún problema. Lo voy a poner de este lado, ahora, en la supresión de picos. Y tenemos también 117. Está regulando, nada más de que en esta función voy a tener la opción, en los supresores de pico, de que esta función apague esos picos transitorios de voltajes a subidas. Te voy a explicar lo que es el pico. Bueno, y ahí vieron que ahí está. Ahí ya lo apagué. Ahí está. Aquí tenemos el multímetro y voy a utilizar la función de pico. Fíjate. Lo voy a poner directamente al toma corriente y ahí nos dice 117. Es el mismo voltaje que encontramos en el regulador. Si esto estuviera a 120, acá regulaba a 120, o sea, ¿sí me explico? Ahora fíjate. ¿Cuánto dice ahí? 170, 171, es el pico máximo. Es el pico máximo. Y puede llegar a más, ¿sí? Puede llegar a más. Ahí ya subió a 172. Vamos a ver el mínimo. El mínimo es 168. Este es un pico, ahí está, 172 pico máximo. Es decir, la onda sinoidal, era ahí subió a 174, ya lo desconecté, pero eso fue un pico, de 172 a 174. Esta onda sinoidal, haz de cuenta que es como una cresta, un montecito hacia arriba y un montecito hacia abajo. Entonces, aquí se hace la cresta positiva y luego de aquí, o sea, de aquí mismo, de este punto cero, se hace la cresta negativa. Eso se le nombra ciclo. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando aquí que nosotros tenemos 60 ciclos por segundo, ocurre 60 veces ese pico en un segundo. En un segundo. Entonces, este pico, con esta protección, el supresor de pico lo va a reducir, lo va a absorber, por decirlo así, para que tú no tengas problemas con tus aparatos electrónicos. ¿Sí me explico? Ahora, son 174 voltios, multiplícalo por 2. ¿Cuánto es 174? 174 por 2 igual a 348 voltios. Recuerda que la tensión, el voltaje alterno, sube, baja, o sea, es un ciclo y así se la lleva, ¿verdad? Parece una viborita reptileando, ¿verdad? Así zigzagueando. Entonces, de la cresta positiva a la cresta negativa, tenemos 300, ¿cuánto? 348 volts, ahí se alcanza a ver, ¿sí? Tú multiplicas 174 por 2, ese es el voltaje que podía entrar a tus aparatos en una de esas picos. Entonces, eso de supresor de picos te ayuda a absorber esos voltajes para que no se dañen tus aparatos electrónicos, ¿ok? Tú aquí lo puedes conectar,
tu computadora, tu PC, tu Xbox, tu PlayStation, tu sonido, qué sé yo, en esta función de supresor picos. Siempre y cuando, por ejemplo, pues si vivas en una zona en donde pues estés variando, ¿no? O sea, tu voltaje sube, baja, el vecino arranca el compresor, el pulidor, qué sé yo, y se baja, ¿no? O en tu misma vivienda por tener causas de mala instalación eléctrica, y cuando tú conectas un taladro y absorbes, ahí ves cómo se bajó la luz, ¿no? O sea, que prendes tu compresor y se bajó la luz. Ok, de momento a eso también se le nombra voltaje de arranque o pico máximo de arranque, o el mentado inrush, que consume mucha energía, muchos amperes para poder funcionar. Ese es de momentáneo, después ya se estabiliza. Pero si tú no tienes esos problemas de subida y bajada, siempre tu voltaje no tiene esas subidas y bajadas, no vives en una zona que cae rayos y a cada rato, o que el vecino, te vuelvo a repetir, encendió ahí un aparato y a ti te afectó bajando y subiendo el volumen, no te preocupes por el supresor de picos, mejor utiliza un regulador de voltaje. ¿Sí se explica? ¿Sí se entiende? Lo correcto, ya para finalizar esto, es de que en tu instalación eléctrica, en tu casa, en tu hogar, ya instalado ahí medidor, la pastilla térmica, etc., en ese sistema, ya esté instalado un supresor de picos. Y tú ya nada más te preocuparías por poner reguladores de voltaje, utilizar regulador de voltaje para conectar tus diferentes aparatos electrónicos, no eléctricos. Aquí no se conecta taladros, ni esmeriladoras, ni lavadoras, ni licuadoras, no. Electrónicos, nada más. Los reguladores son para eso. Que tú quieres regular algún nevera o algún refrigerador, existen también reguladores, pero son exclusivos para ese tipo de aparato. ¿Sí me explico? Estos son para aparatos electrónicos, no para aparatos que manejen corriente alterna, es decir, de inducción, taladros, rotomartillos, no, aquí no. ¿Sí? Entonces, señores, es algo fácil de entender. Aquí ya te mostramos el pico máximo. Imagínate a 240, casi se va a los 300 y más voltios. Entonces tú haz la suma, 300 más 300, 600 voltios. Entonces, para eso es la función de los picos. Ya te lo explicamos, esperamos a ver que nos hayas entendido, porque para esto pues no hay dudas. O sea, ya te explicó y lo resumimos una vez más. Aquí regula, donde te dice, ¿verdad?, regulación o respaldo de batería, bla, bla, bla. Te va a regular el voltaje, ¿sí? Lo va a estabilizar, ¿sí? ¿Cómo no? Que hay una bajada de voltaje de 120 a 115, el aparato te lo va a tratar de regular. ¿Sí me explico? A que no caiga más, sino que se mantenga estable. Que hay una subida de voltaje, 130, 135. Entonces el aparato va a tratar de estabilizarlo a 120, ¿no? Para lo que está diseñado. Y el supresor de picos te va a ayudar para apagar, para suprimir, para que absorba estos picos, que cuando hay tormenta, que cuando tu vecino arrancó el compresor, etc., que tienes una mala instalación en tu hogar y tú prendes ahí tu licuadora y ves que se baja hay una mala instalación, hay una caída de tensión, bla, bla, bla. Entonces, esto te serviría para conectar aquí tus aparatos electrónicos, ¿sí? Y lo correcto, que tú ya tengas el supresor de picos instalado en tu sistema, en toda tu red eléctrica. Ya. Llama a un profesional, un técnico, infórmate y se lo pones. Si tú vives en lugares de tormenta, ya te repito, si cada vez que tú pones ahí y se baja, tu vecino arranca un motor y se baja tu luz, pon un supresor de picos. Y ya después nada más te preocuparías por utilizar reguladores para conectar, ¿sí? Porque el supresor de picos ya lo tienes, ya nada más necesitarías la regulación del voltaje, ¿verdad? Para que siempre esté estable y asunto arreglado.
pero siempre llama a un profesional, un técnico, para que te haga ese tipo de trabajos en la supresión de picos. Y siempre no escatimes, porque es tu seguridad, la seguridad de tu familia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Luego dice, se incendió la casa, ¿por qué? Por corto eléctrico. Entonces, si ya están viejos tus cables, y el eléctrico te dice, ¿sabe qué? Es que hay que cambiar el cable porque está viejo, hazle caso y cambia. O que porque te dice que es muy delgado, ¿sabe qué? Es que aquí por ahorrar le pusieron algo que... Entonces reemplaza, ¿sí? Es tu patrimonio. Y que te instalen tu supresor de picos para corriente alterna. Tú ya lo tienes, no hay ningún problema. Esto ya saldría sobrando aquí. Ya nada más te encargarías de poner regulador a tus aparatos electrónicos, ¿sí? Eso es todo, señores. Ha sido un placer.